Primera hora. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Primera Hora aquí en Cine Plus en este martes 27 de septiembre. La agenda que tendremos el día de hoy es la siguiente: al ingeniero Guido Caicedo, catedrático de la Spol SPY, para hablar sobre cómo crece el emprendimiento en el Ecuador y si este está generando empleo. Tendremos a los economistas Fidel Márquez y Omar Maluk para hablar sobre el presupuesto del 2012 y a Marcela Guinaga, ministra de Ambiente, con quien teníamos una entrevista pendiente para hablar sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el prefecto del Azuay en contra de algunos artículos de la ley de minerías y también, bueno, en el caso de ella de la ley de minería, porque también la demanda de inconstitucionalidad ha sido presentada sobre artículos del Código Territorial. Les recuerdo, amigos televidentes, que pueden seguir nuestra programación en nuestra página web www.cneplus.com.es, como en nuestro Twitter @cneplus. Ingeniero Guido Caicedo, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Ustedes han realizado algunos estudios desde la SPOL y de la SPY donde indican que el emprendimiento ha crecido 5.5%, pero que no ha sido capaz todavía de generar empleo. Cuéntenos acerca de las conclusiones que llega a este estudio. Sí, bueno, realmente la mayor motivación que tienen los emprendedores, o una de las más grandes, es mejorar sus ingresos o aumentar sus ingresos, ¿no? Y las expectativas de generación de empleo de la mayoría de nuestros emprendedores jóvenes es o ningún empleo o menos de 5 en los próximos 5 años, lo cual en términos de impacto no es muy grande. Sin embargo, siempre es positivo porque de todas formas usted sabe, un autoempleado o una pequeña empresa que genera pocos empleos, de todas formas permite a las siguientes generaciones pues tener educación o tener acceso a posibilidades. Ahora, vale la pena recordar que el GEM, que es el estudio que hacemos en SPY, Global Entrepreneurship Monitor, es un estudio que mide la actividad emprendedora temprana. ¿Qué significa eso? La actividad de la población que recién arranca un negocio hasta negocios de 3 años y medio. No es un estudio sobre empresas, es un estudio sobre actividad emprendedora de la población, perdón. Actividad emprendedora de la población. Ahora, pero sí, la población está integrada por varios, ya vimos, sectores. Hay una clase media que puede tener o el deseo de emprender, y hay un sector de la población que vive en la pobreza. Este emprendimiento lo tenemos que dividir, el uno por necesidad y el otro por oportunidad. ¿Qué tipo de emprendimiento es el que se está dando realmente en el país? Hay de los dos. Uno de los datos importantes que el GEM nos revela es lo que nosotros medimos, la tasa de emprendimiento oportunidad sobre necesidad. En el último estudio esta tasa ha sido del 2.6. Eso significa que hay mayor emprendimiento por oportunidad que por necesidad. Sin embargo, el emprendimiento por necesidad es muy alto comparado con otros países, digamos, desarrollados, o lo que en el GEM le llamamos orientados a la innovación. Ahora, ¿y qué pasa que ese emprendimiento de necesidad no migra al emprendimiento de oportunidad? Y para que nuestros amigos televidentes comprendan bien y dimensionen bien el tema, el emprendimiento por necesidad es aquel que se emprende hasta encontrar algún tipo de relación de dependencia y ahí muere ese emprendimiento. Pero ¿qué pasa que no migra al emprendimiento por oportunidad? Bueno, no necesariamente muere, puede ser que hay algunos emprendedores por necesidad que luego continúan y les va muy bien en su emprendimiento. Digamos, el emprendimiento por oportunidad se da cuando una persona que ya tiene su ingreso establecido ve alguna oportunidad en el mercado y decide lanzarse y poner un negocio. O también puede ser una persona que tiene su empleo y desea complementar ese empleo con alguna actividad adicional. Ahora, el emprendimiento por oportunidad normalmente hay más personas con un nivel de educación mayor, o sea, digamos, considerando secundaria para arriba, que en el emprendimiento por necesidad. Ahora, en países como el Ecuador, el emprendimiento por necesidad es muy alto por obvias razones, ¿no? Las condiciones económicas de nuestro país, pues igual que muchos países de Latinoamérica y el resto del mundo, obligan a las personas a emprender por necesidad. Ahora, cuando usted dice que crecen en 5%, cuando el estudio, mejor dicho, dice que crecen en 5%, pero que no genera el empleo,
¿Cómo poder entonces establecer estrategias? Porque, vamos, la población que entra al mercado laboral es mucho más grande de lo que las empresas pueden ofertar en cuanto a trabajo. Es decir, siempre va a haber desfases bastante importantes. En ese sentido, el emprendimiento sería una solución, pero vemos que de acuerdo al estudio tampoco llega a solucionar el tema. Entonces, ¿cómo podríamos establecer estrategias para poder disminuir el desempleo en función del emprendimiento? Bueno, el estudio, una de las 3 fuentes de información que obtiene es una encuesta a la población adulta, hay unas entrevistas a expertos y hay datos obtenidos de fuentes mundiales, ¿no? Las entrevistas a expertos nos preguntamos cuáles son los factores que limitan y cuáles son los factores que promueven la actividad emprendedora. Entonces vemos que hay cosas que necesitamos en el país mejorar para promover esta actividad emprendedora, no solamente en cantidad, sino en términos de calidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesitamos mejorar el contexto institucional, político, ¿no? En nuestro país pues hay mucho tema de inestabilidad y falta de institucionalidad que es importante para los emprendedores, tener la seguridad de que el país pues va sobre un camino ya ciertamente trazado, estable. Otro factor es el apoyo financiero. Realmente muchos de nuestros emprendedores pues se quedan en el camino pues porque no encuentran un poco el apoyo necesario en términos de crédito o capital de riesgo para sacar adelante sus negocios. Personas que están en la central de riesgo, que son bastante, por cierto, les ha significado una barrera el poder tener actividades de emprendimiento, me imagino. Podría ser en algunos casos, pero en general no hay una oferta de crédito, digamos, digamos variada. Y usted imagínese un emprendedor que recién comienza, pongamos el caso de un joven, ¿no? Y que no tiene muchas cosas para poner en garantía en términos de un crédito. Entonces necesita cierto tipo de créditos especiales, ¿no? Donde tenga acceso a poder arrancar su negocio, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el caso del microcrédito, a nivel de los emprendimientos por necesidad, eso ha funcionado relativamente bien, ¿no? El microcrédito ha sido una herramienta muy importante para emprendimientos pequeños de necesidad, pero también nos faltan herramientas para otro tipo de emprendimientos que son un poquito más grandes, ¿no? O sea, llamemos ya un joven universitario, un ingeniero, alguien que quiere poner un negocio, pues requiere cierta inversión mayor. En los microcréditos más funciona la evaluación sobre la voluntad de pago, la moral de pago. Sí. En los otros emprendimientos ya es otro estrato. Ajá, exacto, así. Pero sería bueno de alguna forma también usar ciertos criterios también de la voluntad de pago y el potencial del negocio. Para poder apalancar estos emprendimientos. Ajá, correcto. Y la otra cosa que necesitamos, aparte del crédito, también es capital de riesgo, que se le llama. O sea, el contar con inversionistas, en algunos casos se les llama inversionistas ángeles, que son personas pues, que tienen cierto capital y estarían posiblemente dispuestas dentro de un marco apropiado, digamos, a invertir en cierto tipo de emprendedores. Usted tiene un cuadro que nos ha traído, ¿nos puede explicar ese cuadro? Claro, este cuadro lo que nos muestra es la actividad emprendedora temprana de la población, ¿no? Entonces aquí vemos la raya que está azul encima, es la actividad emprendedora que ahorita está en el 21.3% de la población. Y ahí la tenemos descompuesta en dos tipos de emprendimiento, emprendedores nacientes y emprendedores nuevos. La raya que ustedes ven en verde son los emprendedores nuevos. ¿Quiénes son los emprendedores nuevos? Aquellos que tienen un emprendimiento que ya ha pagado más de 3 meses de sueldo hasta los 3 años y medio, primeros, ¿no? La línea que ustedes ven en roja es lo que llamamos emprendimientos nacientes, que son aquellos que están emprendiendo, están tomando sus primeras acciones y todavía no pagan los 3 primeros meses de sueldo, digamos el que está recién arrancando. Entonces observamos una cosa interesante y es que los emprendimientos nuevos se mantienen estables, a pesar de que hay una gran cantidad de emprendimientos nacientes a lo largo de los años. Aquí estamos viendo 2008, 2009 y 2010. Y el naciente ha ido creciendo sostenidamente. Digamos, mire que la tasa de emprendimiento varía mucho dependiendo del naciente y no tanto del nuevo. O sea, ¿qué quiere decir? Tenemos muchos emprendedores que tratan de arrancar, tratan de ponerse un nuevo negocio, pero finalmente no muchos duran hasta 3 años y medio. Ahora, hay una mortalidad inicial, digamos, mucho de emprendedores, ¿no? ¿Cómo se está dando este emprendimiento a nivel de género, hombres, mujeres? Es bastante equilibrado, ¿no? Aquí tenemos es ligeramente inclinado hacia los hombres, ¿no? Pero dentro de Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador es uno de los países donde
el emprendimiento entre hombres y mujeres es bastante equilibrado. Entonces ahí miren, ahí vemos el celeste es el hombre y el verde es la mujer, ¿no? Y podemos ver que tanto en emprendedores nuevos como un poquito menos en nacientes, pero más o menos es equilibrado Y en términos de oportunidad y necesidad, que algo habíamos hablado. Sí, ahí vemos también, en esta curva que tenemos aquí, podemos ver que la tasa de actividad emprendedora varía fundamentalmente debido al emprendimiento por oportunidad. El emprendimiento por necesidad más o menos permanece estable, ¿no? Lo cual no necesariamente es malo, significa que no está aumentando la necesidad, digamos, de emprender. Ahora, ¿tenemos más o menos en rangos de edad también hecho un análisis? Sí, sí tenemos un rango de edad. El rango de edad es alrededor, la mayoría de los emprendedores están entre los 25 y los 44 años, ¿no? Ahora no tengo muy a la mano, aquí está. Nosotros vemos que aquí están los rangos de edades, entonces vemos que la gran parte de los emprendedores emprenden fundamentalmente entre los 25 y los 44 años, ¿no? Un poco también entre los 18 y los 24, lo cual nos indica que es importante los procesos formativos también dentro del emprendimiento, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos años en el Ecuador se ha hecho bastantes progresos en educación emprendedora, ¿no? Tenemos todavía mucho por hacer porque, digamos, el emprendimiento que puede generar empleo en mayor cantidad es aquel cuando la persona tiene una mayor formación y puede llegar a ver mejores oportunidades. Va a generar una movilidad, va generando desarrollo. Ciertamente. Ahora, ¿en dónde se concentra el emprendimiento? ¿En qué tipos de actividades? Bueno, lamentablemente ese es uno de los problemas que tenemos que superar. La mayoría de los emprendimientos están concentrados en servicios al consumidor, es decir, restaurantes, peluquerías, negocios de comercio, etcétera, etcétera. Gran parte de la actividad de nuestra población emprendedora está concentrada y muy poco en el sector de transformación o de servicios a empresas. Y ya para terminar, ingeniero Guido Caicedo, ¿cuál es la diferencia entre la provincia del Guayas o Guayaquil y la provincia del Tungurahua, donde allá se ha desarrollado emprendimientos de transformación, no tanto como servicios como sucede en Guayaquil? ¿Por qué acá no podemos implementar eso? Bueno, realmente el estudio no cubre, digamos, diferencias a nivel nacional, pero bueno, de lo que he escuchado, pues en Tungurahua hay aparentemente un trabajo bastante integrado de varios sectores para impulsar un poco el desarrollo económico de la región. Hay una cosa que es bien importante en emprendimiento, que es el desarrollo del entorno o de lo que llamamos el ecosistema emprendedor, donde los diferentes actores cumplan su rol y de alguna forma faciliten el surgimiento de estos emprendimientos y sobre todo aquellos emprendimientos que generan un poco más de empleo que los que actualmente estamos teniendo en el país. Ingeniero Caicedo, muchas gracias. Hemos estado con el ingeniero Guido Caicedo, catedrático de la Escuela SPAE, con quien hemos conversado sobre el emprendimiento en el Ecuador, el informe que a propósito nos ha presentado la Escuela y la SPAE, en que se nos indica que el emprendimiento en el país ha crecido el 5.5%, pero que todavía no es un gran generador de trabajo. Ahí es donde tenemos que trabajar y articular los distintos actores del sector productivo con el gobierno central a efectos de dar facilidades a las personas que entren en este tipo de actividades que, por cierto, deben también generar empleo y es una solución para el país. Una pausa y regresamos con más de Primera Hora aquí en CNE Plus.